Cuando pensamos en la niñez, es casi inevitable asociarla con buenas memorias, un tiempo en el que la ilusión nos abrazaba y adornaba el mundo. Hoy en día es como si existiera un acuerdo tácito en el que los mayores tenemos la responsabilidad de proteger y alimentar la inocencia de los más pequeños. Esto hasta que alcanzan una edad en la que hay que romper la burbuja. Dad said Ohana means family. Vista por muchos como una de las películas más tristes que existen, La tumba de las luciérnagas del director Isao Takahata retrata los horrores de la Segunda Guerra Mundial después de los constantes bombardeos de Estados Unidos en Japón. La historia es contada de la mano de Seita y su hermana pequeña Setsuko, en su intento por sobrevivir en un país en guerra. La película inicia con un joven moribundo que se descubrirá como nuestro protagonista, quien junto con otros jóvenes en su misma situación encontrará la muerte en la estación de tren. Es aquí cuando la historia de Seita y de Setsuko inicia, en medio del bombardeo en el que se separa de su madre solo para enterarse más tarde que fue alcanzada por una de las bombas. Seita, al negarse a dejar sola a su hermana, causa conflictos con su tía, quien quiere que Seita se dedique a trabajar. Oye, Seita, ¿no deberías ir a la escuela o algo parecido? Ah, bueno, lo que pasa es que el lugar donde trabajaba fue bombardeado y mi escuela se consumió en el fuego. No hay un lugar a donde ir. Lo que provoca que ambos hermanos huyan en busca de un espacio en el que puedan vivir sin que nadie los moleste. Seita y Setsuko encuentran un refugio abandonado que adoptan como su nuevo hogar, pero no pasa mucho tiempo para que las complicaciones aparezcan. La comida comienza a escasear, Seita es sorprendido robando, Setsuko sufre los estragos de la desnutrición, y todo a su alrededor empieza a colapsar. La historia termina con Japón rindiéndose contra el bloque aliado y con un Seita completamente desmoralizado, quien volverá a casa solo para encontrarse con su hermana moribunda, quien a pesar de los esfuerzos por mantenerla con vida, fallece en sus brazos. La palabra animada está formada con raíces latinas, y sus componentes léxicos son anima, que significa el principio vital, más el sufijo ado, que es quien recibe la acción. De esta manera, las imágenes grotescas de cuerpos quemados, en los huesos por el hambre, y la caída de las ciudades no son caracterizaciones, sino que es la esencia del horror mismo provocado por la guerra, que de alguna manera lo hace más soportable a la vista. En su núcleo, la película está cargada de simbolismos que nos permiten ver la compleja evolución de Setsuko en su proceso de madurez forzada, desde la búsqueda de un lugar lejos de la vida adulta y de los horrores que trae consigo, la constante aparición del objeto de deseo al que nuestro personaje tiene que renunciar, y por último, la ruptura de su infancia. Desde el inicio de la película nos podemos dar una pista del funesto final que tendrá, pues vemos cómo todo se va descomponiendo poco a poco con cada bombardeo. Al principio es la naturaleza. Ya no nos queda nada que cambiar. Por favor, ¿puedo pagarle con dinero el arroz? Lo siento, no puedo cambiarles o venderles nada. Soy un granjero, pero ni siquiera yo tengo arroz para poderles compartir. Posteriormente las ciudades, después la sociedad, luego las relaciones familiares, pasando a descomponer la moral y por último, la inocencia. Decía Esquilo que los hombres agradaban a los titanes protectores porque son dioses de un solo día. Su luz interna era tan efímera que agradaba a aquellas deidades. Esta luz es comparable al destello de nuestra infancia, una luz que se extingue después de un periodo corto y no vuelve a encenderse. En el personaje de Setsuko vemos esto a través de su intento de recuperar lo que es irrecuperable, lo que Lacan mencionaba como lo imaginario. Mamá se encuentra un poco herida, pero ella se pondrá bien. ¿Y dónde está Seita? En el hospital, en Ishinomiya. Mm, Lo imaginario es uno de los 3 registros que conforman la psique, y esta es la imagen del objeto de deseo, el fantasma de lo que anhelamos. Por otro lado, en el plano de lo simbólico, la ambigüedad de las construcciones sociales se muestra en un mundo adulto que Setsuko no logra entender por completo, un mundo que le es ajeno y que se encuentra maquillado por su hermano. El último de estos registros se manifiesta a través de lo indecible, el horror y la muerte. Este plano es el más relevante en el desarrollo de Setsuko, ya que al negársele la verdad de lo que sucede a su alrededor, Seita frena el crecimiento de su hermana. Es aquí donde sucede la tragedia. Seita falla en proteger la infancia de su hermana, y sin saberlo del todo, en su terco intento de mantener la burbuja a flote, la expone a la naturaleza, una que no provee, sino que por el contrario, arrebata.
Si bien es cierto que la infancia es una etapa fugaz de nuestras vidas en la que existe un brillo particular que crea sentido a nuestra visión del mundo, esta película nos muestra las consecuencias de vivir únicamente con esta luz. El tratar de mantener este brillo a toda costa no solo nos limita a no vivir la realidad de manera plena, sino que incluso perdemos la posibilidad de existir en ella.